Empezamos un mes donde podemos decir somos libres, un mes donde decimos genial es esto, aparte que hoy día juega Perú y vamos con fe. ¿Ok? Y creo que a nadie en su sano juicio le gustaría vivir encerrado en una jaula. ¿Ok? Encerrado, de repente amarrado, atado, esclavizado a algo, encarcelado. Creo que ni los propios presos, aunque saben que necesitan esa cárcel, están felices de estar encerrados. Es porque el ser humano quiere vivir libre. ¿Ok? Es una persona normal, quiere estar libre. Ahora, los países que hemos sido colonia, valoramos esa libertad que tenemos. ¿Okay? Todo país sudamericano, incluso todo país americano que ha sido colonia de algún país, valora su hecho de libertad, celebra su día de libertad. Todo país, bueno, nosotros celebramos el 28 de julio y decimos, bien, somos libres, cantamos nuestro himno, el 29 vemos la parada militar y somos felices. En otros países tienen su celebración similar, en diferentes fechas, pero tienen su celebración similar. ¿Ok? Y nosotros también valoramos bastante a los precursores o a las personas que han sido artífices de la libertad. Tenemos a don José de San Martín y también tenemos a don Simón Bolívar, que son prácticamente los libertadores de lo que es casi todo Sudamérica. Valoramos bastante eso. Ahora, el ser humano de por sí es esclavo o ha sido esclavo de algo. Y todos tenemos una misma esclavitud que ha sido el pecado, pero también tenemos un mismo libertador por el cual podemos nosotros decir somos libres. ¿Ok? Ahora, quisiera que abramos nuestras Biblias en 2 Corintios 3:17. Abran sus Biblias, prendan sus Biblias. 2 Corintios 3:17. Y la palabra, voy a dar tiempo para que cargue la Biblia. Algunas Biblias se han colgado. 2 Corintios 3:17. Bingo. Ok, y leemos 2 Corintios 3:17 y la palabra nos dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ok, vamos a orar. Amado Padre, gracias por esta palabra que tú estás preparando en este momento. Sabemos que es tu Espíritu Santo el que va a guiar cada momento de esta reunión. A ti sea toda gloria, toda honra. Amén y amén. ¿Ok? Pablo está hablando a la iglesia de Corinto sobre una esclavitud que ellos mantenían. Y era una esclavitud que ellos mismos se sometían. Y era una esclavitud aparentemente buena. ¿Por qué? Porque ellos se sometían a la ley. Ellos querían vivir bajo la ley. Bajo la ley bíblica, que es muy buena, pero había un problema con eso. El problema era que se sometían directamente a la ley, pero no le daban valor a quien había escrito y dictado la ley. Y puede sonar contradictorio, ¿ok? Puede sonar un poco contradictorio decir que le toman más valor a lo que está escrito y no a quien lo escribió, pero yo puedo obedecer en mi país una ley dictada por nuestro amado Congreso, Dios bendiga al Congreso, y yo puedo someterme a una ley del Congreso, sin embargo, yo no puedo estar de acuerdo con el congresista o de acuerdo con todo el Parlamento. Y es así como ellos querían mantenerse. O sea, querían, sí, rígidos en la ley. La iglesia de Corinto quería ser rígido en su ley, pero no querían directamente someterse a quien la dictó. Y yo puedo cumplir una ley porque sé las consecuencias que me traerían el no cumplirla, pero eso no me obliga a conectarme con la persona que la dictó. Ahora, en todo 2 Corintios 3 vemos que Moisés, cuando subió a recibir las leyes, fue tan glorioso esa presencia de Dios ahí, que cuando él bajó con el rostro brillando. Leemos versículos anteriores, dicen, bajó
Moisés con el rostro brillando, que ese brillo no permitía que el pueblo de Israel pudiera verlo cara a cara. Era un velo que tenía Moisés de la gloria de Dios. Pero ese mismo velo hace que no veamos directamente la gloria de Dios. El pueblo de Israel logró darle más valor a lo que estaba escrito. El pueblo de Israel logró darle más valor a toda la ley, que se olvidó de darle valor a quien la escribió y a quien dictó esa ley. A veces nos interesamos, incluso nosotros ahora nos interesamos cumplir tanto en la ley y decimos, no, tenemos que cumplir a pie de la letra la palabra, pero nos olvidamos de mantener una relación con Dios, quien es el que transmitió la ley. Nos olvidamos de mantener esa relación, esa alianza con Dios, quien es el que transmitió la ley. Las leyes fueron dadas para realizar la voluntad de Dios. Pero si no conocemos al dador de la ley y no tenemos una relación con el dador de la ley, seguimos siendo esclavos de palabras. Y ahora ni siquiera ya son solamente esclavos de un pecado, sino también son esclavos de la misma ley que fue hecha para dar libertad. Ahora, con este verso podríamos concluir incluso el mensaje mismo y podríamos pasar directamente a una conclusión, pero en este verso quisiera analizar rápidamente 3 puntos. El primero empieza con: el Señor es el Espíritu. Y hay mucha teología de repente en esta frase. Se pueden añadir mucha teología, horas y horas de conversaciones teológicas con solamente decir que el Señor es el Espíritu, pero vamos a ser un poco suaves. Y lo que quiero destacar más que nada en esta pequeña frase es que nuestro Dios es omnipresente. Está en todo lugar y nada puede esconderse de Él. ¿Ok? Ahora, ¿a qué quiero ir? Si nuestro Dios es omnipresente, quiere decir que el Espíritu Santo está conmigo y está en mí. Yo no tengo que estar haciendo un rito para llamarlo, no tengo que estar orando horas y horas para decir desciende, porque ya lo hizo una vez en el Pentecostés y se quedó con nosotros y va a quedarse con nosotros hasta el momento que tenga que irse. Y con nosotros. Entonces, tengo que ser consciente que el Espíritu Santo está conmigo, está en mí. Y otra verdad que quiero rescatar, solamente diciendo el Señor es Espíritu, es que el Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad. Y leemos nuestra Biblia en Juan 16:13. Y Juan 16:13 nos dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo es quien nos lleva a toda verdad. ¿Y quién es esa verdad? ¿Quién es esa verdad de la que tanto hablamos? Y leemos en Juan 14:6 un texto de memoria que dice: Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Ok? Esa verdad es Cristo. El Espíritu Santo nos lleva a Cristo, que nos lleva al Padre. Y esa es la libertad que nosotros debemos empezar a disfrutar. Sin tener en claro este primer principio, que el Espíritu Santo mora en nosotros, no podemos empezar a disfrutar una verdadera libertad. Puedo seguir siendo la iglesia, puedo seguir yendo, orando 2-3 horas, cantando muchas veces, saltando en el momento de las alabanzas, pero si no reconozco que el Espíritu Santo mora en mí, está conmigo en todas partes, no estoy gozando una verdadera libertad. Y si no gozo una verdadera libertad, estoy siendo esclavo, aunque tenga mi libertador. Y hay hermanos, o hay hermanos nuestros en Cristo que viven de esa manera. Siguen esclavos a pesar de tener un libertador. Primero, por no reconocer este primer principio, que es que Dios está conmigo y está en mí.
La segunda parte de este texto de 2 Corintios 3:17 lo quiero formular con una pregunta y es: ¿dónde está el Espíritu del Señor? Y es una pregunta en la cual a veces caemos en errores, porque a pesar que sabemos dónde está, no actuamos de la manera de lo que sabemos. Le preguntan: ¿el Espíritu Santo está contigo? Sí, hermano, amén, está conmigo. Ah, sí, genial. ¿Y por qué sufres tanto? ¿Por qué no hay frutos del Espíritu en ti? No, es que, hermano, la carne, y actúo de otra manera, o dudo que el Espíritu Santo, o de repente pienso que al primer error el Espíritu Santo se va de mí y me abandona y me deja y tengo que volver a arrepentirme y todas esas cosas. Y no, el Espíritu Santo está contigo. El Espíritu Santo mora en ti. Gózate. Somos templos del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19 menciona algo importante para toda persona que ha sido redimida por Cristo y toda persona que ha sido transformada por el Espíritu Santo. Y dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Menciona que el Espíritu Santo está en nosotros. Y acá Pablo está hablando diciendo: ¿están ignorando eso? Que el Espíritu Santo está en ustedes. Ustedes son templo, el Espíritu Santo mora en ustedes. Si el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros y nosotros estamos aquí, significa que Él está en cada reunión que tengamos, está en cada actividad que tengamos, está en todo momento, está cuando ustedes van a estudiar, cuando ustedes van a trabajar, cuando ustedes están en sus actividades diarias, en sus actividades domésticas, en sus actividades personales. En todo momento está el Espíritu Santo con ustedes. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a valorar, aprender a aceptar y aprender a actuar de esa manera, que el Espíritu Santo mora en mí. ¿Ok? En Mateo 18:20 dice: porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y es importante esto, es muy importante. Porque a veces nos reunimos, sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros, y es más, nos reunimos a orar con otros hermanos y empezamos con la duda. Y decimos: wow, tenemos que orar para que la presencia descienda, tenemos que orar para que el Espíritu venga. Y empiezan a mencionar frases equivocadas. Hermano, el Espíritu Santo está con ustedes, y si ustedes están reunidos en su nombre, Él está en medio de ustedes. Esa es la libertad que Él quiere que entiendan. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Con ustedes, acompañándolos, morando en ustedes, dirigiendo sus vidas. Eso es lo que tenemos que entender, que el Espíritu Santo está en nosotros y que nosotros somos de Él. ¿Ok? Y este texto concluye en algo muy interesante, y es que hay libertad, o sea, somos libres. Todos éramos esclavos en nuestro diario vivir, hasta que llegó nuestro libertador. ¿Ok? Esto no tiene nada que ver si de repente nacimos en un hogar cristiano o venimos de chiquitos al mundo cristiano, porque eso no te hace libre. Y eso te hace igual de necesitado de un Salvador que una persona que ha vivido una vida sumamente perdida. Toda persona, sea grande o pequeño, necesita del mismo Salvador. El mundo está corrompido y necesitamos de este Salvador que es Cristo. ¿Ok? Y tenemos que ser transformados por la palabra de Dios. Tenemos que ser transformados por la palabra del Señor. Y no podemos esperar de repente: hey, mi hijo fue cristiano desde muy pequeño, mi hijo está siendo cristiano. Conozco el testimonio de un pastor que dice que le preguntaron: pastor,
mis hijos son siervos de Dios, le dijeron a este pastor. Y este pastor le dijo, qué bueno, mis hijos aún son pecadores. Porque este pastor entendía que hasta que sus hijos no reconozcan que necesitan al mismo Salvador que él alguna vez aceptó, sus hijos no dejaban de ser pecadores. Y él tenía que seguir en el trabajo de evangelizar, de enseñar a sus hijos la palabra de Dios y el evangelio que cambia. El hombre, desde la caída del primer hombre, que fue Adán, ha sido esclavo del pecado. Desde la primera caída fue esclavo y nacemos con esa naturaleza pecaminosa. ¿Ok? Y Dios, de todas maneras, en toda parte de la Biblia encontramos que Dios ha dado pautas de libertad. El pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, el Señor proveyó la libertad y llegaron a ser libres. Fueron presos por los babilonios. Wow, Dios proveyó libertad. Les dio las leyes para libertad, pero ellos se esclavizaron peor con las leyes. Hasta que al último tuvo que dar la verdadera libertad, que fue Cristo. En Hechos 16, versículo 25 y 26, nos narra algo sumamente interesante, sumamente, vamos a hacer un poco pentes, sumamente poderoso con respecto a la libertad. Pero para esto quisiera que leamos, yo lo voy a leer, Salmos 22, 3. Y dice algo, ¿no? Tú, Dios, eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Dios habita ¿dónde? En las alabanzas de su pueblo, ¿ok? Y en el versículo, en Hechos 16, de 25 al 26 nos dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Este texto es para romperse el cerebro, este texto es para decir, wow. Estamos hablando, Pablo y Silas estaban predicando el evangelio, los apresaron, los esclavizaron, bueno, hubo su golpe, los romanos eran terribles golpeando, los metieron presos a la última celda y ellos, en vez de afligirse, dijeron, bueno, vamos a aplicar lo que sabemos. Estamos pasando el peor momento de nuestras vidas. A lo mejor ellos también esperaban la muerte. ¿Por qué? Porque decían, ya estamos presos, romanos. Los romanos no perdonan a nada. Entonces ellos de repente dijeron, vamos a aplicar lo que sabemos. La palabra me dice que donde el Señor habita en las alabanzas de su pueblo, y también sabemos que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Vamos a aplicarlo. Y ellos empezaron a cantar alabanzas, dicen himnos, pero yo me imagino que eran canciones de la época, muy modernas para esa época, y empezaron a cantar, a glorificar a Dios. ¿Y qué pasó? Las cadenas se rompieron. Porque no podría haber opresión donde está el Espíritu de Dios. No puede haber opresión en el momento que una persona está alabando a Dios, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Ahora no somos esclavos. A lo mejor no estamos siendo esclavos físicamente, pero sí hay esclavitud espiritual. Esclavitud que ustedes pueden decir, estoy sometido a la falta de autoestima, estoy sometido a la depresión, pero alaba a Dios y ahí vas a encontrar la verdadera libertad, porque Dios habita en las alabanzas de su pueblo y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. En nuestras vidas debe mantenerse ese reflejo de en las peores circunstancias alabar a Dios. Decimos somos libres, decimos hay libertad en Cristo, predicamos en las calles y decimos, ¿quieres verdadera libertad? Ven, recibe al Señor. Predicamos eso y no vivimos eso. Predicamos que en Jesús hay libertad y nosotros parecemos los más esclavizados, inclusive más que un mismo pecador.
Y a veces mantenemos ese velo que no dejaba al pueblo de Israel ver cara a cara a Moisés. Y luego le cegó en no ver por la ley, cara a cara, al creador de la ley, al dador de la ley. Y vivimos de esa manera cegados. No hay cadenas que puedan sujetar a los que han sido transformados por Cristo. No hay cadena, no hay maldición, no hay nada que llegue a los que han sido transformados por Cristo. Pero déjame decirte algo, tú mismo te las puedes poner. Tú mismo te pones esas cadenas, tú mismo te pones esas maldiciones. Las cadenas están ahí sueltas, tú ya puedes salir corriendo libremente, pero pareces como el pueblo de Israel que coge las mismas cadenas y se vuelve a mantener en la esclavitud de la cual Cristo ya te libró. Vivimos atormentados, vivimos afligidos por cosas que no deberíamos ya. Seguimos vividos atormentados. Estamos como el pueblo de Israel, que en algún momento decía, volvamos a Egipto a seguir comiendo carne. Y no se daban cuenta del precio que tenían que vivir en Egipto, que era la esclavitud. Y seguimos nosotros siendo hijos de Dios, libertados por Cristo, queriendo seguir con ese peso que Él nos quitó. Debemos dejar ese peso, debemos dejar esas cadenas, debemos dejar esa esclavitud. Somos libres. Y si nos sentimos que vamos a ser o vamos a estar oprimidos, si sentimos que vamos a estar atrapados por algo pasado, por una vida pasada, por una mentira pasada, por algo que en nuestra a lo mejor anterior vida fuimos apresados o nos tuvo cautivos, créeme, Jesús te libró de esas cadenas. Ya no te ates a ellas. Ya no te ates a las cadenas que antes tenías. Ya no te ates a las cadenas que de tu vida pasada o de tu conciencia. A lo mejor eres consciente y actuaste mal anteriormente. Ya no vivas atormentado por ello. Ya no vivas atormentado por cosas que Jesús te hizo libre. Pablo y Silas estaban encadenados. Y en esa circunstancia terrible de su vida decidieron algo y decidieron alabar a Dios. Decidieron glorificar su nombre. Y suena un poco loco, ¿no? Suena un poco fuera del sentido de decir, estás golpeado, estás en la peor circunstancia, cántale a Dios, agradécele a Dios. Suena loco de repente que estés con un dolor terrible, yéndote al hospital y digas, gracias Dios. Yo sé que si la gente normal te ve, te va a decir, wow, que este está loco, está delirando, ya vamos a llevarlo rápido, porque es un poco fuera de sí. Sin embargo, no entienden que al alabar a Dios, su Espíritu Santo está con nosotros y dice, ahí hay libertad. Y ese dolor no va a hacer nada contigo. ¿Por qué? Porque hay libertad donde yo estoy. Pablo y Silas cantaron, las cadenas se rompieron, la cárcel se abrió. No podría haber cautividad donde estaba el Espíritu de Dios. Y ellos cantaron, se abrieron las cadenas. Alábale a Dios en tus momentos más difíciles, en tus circunstancias más adversas. Dale gracias a Dios. Jesús ya te hizo libre. No te ates a algo que está suelto. No te vuelvas a encadenar lo que ya soltó Cristo. Dios nos da nuestra libertad. No debo entercarme en ponerme esas cadenas. Jesús ya me liberó. Jesús ya me liberó de mi vida anterior, de mi pasado. No me tengo que entercar en cadenas.
Debemos ser conscientes como hijos de Dios que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y hemos leído, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Pero hay algo muy importante que tenemos que ver. Es que afuera hay personas que necesitan también de la misma libertad. Afuera hay personas que necesitan conocer de nuestro libertador, que es Jesús. Afuera hay personas que aún siguen esclavas del pecado, siguen esclavas de problemas, siguen esclavos de dificultades, de opresión. Y yo no puedo, como hijo de Dios, dormirme en mis laureles. Genial, soy libre. Soy hijo de Dios, soy libre, estoy feliz. Puedo hasta sonreír, puedo dar mi mejor sonrisa como hijo de Dios. ¿Y qué con las personas que necesitan conocer a mi libertador? No sé, de ellos que se encarguen. Y actuamos de una mala manera. Jesús fue a la calle, fue a predicar el evangelio y fue a decirle a las personas, necesitan la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el que va a libertar a este pueblo. Y también nos dejó el mismo mandato: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. No puedo dormirme en mis laureles si aún hay esclavitud en el mundo. Nuestros amigos necesitan de Jesús. Nuestra familia necesita de Jesús. Nuestros compañeros de trabajo necesitan de Jesús. ¿Qué estamos haciendo por ellos? Meditemos en esto último y oremos a Dios. Digámosle a nuestro Padre que nos ayude a tomar conciencia que somos libres, que ya no debo esclavizarme a cosas que no tienen nada que ver. Que en Jesús tengo mi verdadera libertad. Que en Jesús, por el sacrificio en la cruz, ya no soy esclavo al pecado. Y que también me dé esa voluntad de poder salir a predicar su evangelio. Estamos en nuestro mes de libertad. Estamos en nuestro mes donde nosotros como peruanos celebramos la libertad. Y creo que como cristianos debemos tomar conciencia de que nosotros tenemos una libertad única y que nos la dio Jesucristo. Jesús quiere tener una experiencia contigo. Y nosotros tenemos como iglesia el deber de lograr que la gente tenga un encuentro personal con Cristo. Hay personas que no llegan a la iglesia porque creen que hay dogmas religiosos y que todo está encerrado en una burbuja de religión y que tengo que dejar de hacer cosas. Cuando se dan cuenta que la verdadera iglesia te incita a hacer cosas en vez de dejar de hacer cosas. Te incita a predicar el evangelio, te incita a hacer el bien a las personas. Te incita, ¿por qué? Porque ese fue Jesús. Iba y hacía, no dejaba de hacer, Él hacía. Y debe ser un evangelio íntegro que vaya a las personas y que no espere de las personas.